Welcome to Lebanon. Yo creo que la crisis siria se ha acabado ya, sí. Mucho menos que antes. ¿Qué pasa? Hola. Buenas Bueno. Me ha invitado a la primera expedición para explicaros hoy la reciente guerra de Siria. La guerra en Siria es la historia de unos ciudadanos que querían libertad y democracia. Hotel Palace. ¿De quién es la culpa de todos los problemas que pasa esta gente? De ellos, ¿no? De los franceses. Pues después de un rato entre procrastinar y organizar cosas, estamos aquí, que vamos a dar una vueltecita por Trípoli. ¿Qué tal, segunda expedición? Soy yo otra vez, Barack Obama. La verdad es que no sé por qué quieren que vuelva si ya ayer lo conté todo. Yo, mientras tanto, os enseño aquí mi premio Nobel de la Paz, que con el fondo este... Uy, ¿pero esto qué es? Nada, esto es una tontería, y esto no tiene nada que ver con la guerra en Siria, que no os engañen los medios de comunicación manipuladores. Esto, un gasoducto de nada que planeábamos construir desde 2009, desde Qatar, pasando por Arabia Saudí, Jordania, Siria y Turquía. Nada, una tontería. Para joder a Rusia, digo, para satisfacer al consumidor europeo y traer gas a los hogares y las familias. Y hubiera sido genial para los consumidores europeos. Pero fijaos si era malo el presidente sirio al-Assad, que en 2011 dijo que no, negándole el agua caliente a vuestros hijos. ¿Y qué hay más importante que el bienestar de tus hijos? Hello. Si es que además éramos un grupo de países súper majos, nosotros ahí manejando, Qatar, Arabia Saudí, Jordania... ¿Qué pretendéis sugerir poniendo aquí esta lista de la guerra? Esto no tuvo nada que ver. Ya sé que fue en el mismo momento, pero es que la historia tiene casualidades. Y bueno, que un poco más tarde al-Assad anunciase otro proyecto de gasoducto desde Irán con apoyo ruso, en cambio, tampoco tuvo nada que ver con que mandásemos tropas a Siria. Es que hay muchos bulos. De hecho, que el Estado Islámico solo remitiese cuando Putin se puso serio es una casualidad también. Ni nosotros ni nuestros aliados cataríes o sauditas financiamos nunca al Estado Islámico. Y nuestros aliados turcos nunca han desviado tampoco ni un cohetito pequeño para atacar a los kurdos en vez de a los extremistas. Sobre todo eso, hemos estado muy unidos toda la coalición contra el Estado Islámico, contra el terrorismo. Ninguno de nosotros ha participado en su financiación, comprándoles petróleo que hubiesen robado en Siria o Irak, por ejemplo, nada de eso. Bueno, están las fotos esas rusas que prueban que Turquía les compra petróleo, pero vamos, que esos son detalles sin importancia ninguna. Both English and French. I speak English. We are just In a walk. Yeah. taking a walk, yeah. You are lost or no? No, it's okay. No, just walking around. This center is here or? There's a castle there if you want. Okay. Go left. Okay. Then there's a Stairway? stair, yeah, and there's a castle. Okay. Bueno, pues ya me despido de... Uy, ¿esto qué hace aquí? De 2008. Anda, cuando llegaba yo al poder justo, un poco antes del premio Nobel. Encargado por el ejército de los Estados Unidos... Informe Rand... Desvelando el futuro de la guerra prolongada... Ah, nada, una tontería. No sé por qué lo saca la gente de la primera expedición. Un informe que encargamos por el bienestar del pueblo americano y occidental en general, para su bienestar energético, nada, tonterías. Unas recomendaciones sobre utilizar las tensiones entre facciones religiosas árabes para generar desestabilización continua en Oriente Medio por ser zona estratégica de recursos energéticos y de oposición a Rusia. Nada, chorradas. Fíjate que dice, divide y vencerás, debilitar sus energías en conflictos internos, mantener el control, nada que ver con la realidad, como veis. Ah, mira, recomienda acciones encubiertas, guerra no convencional. Qué fantasiosos estos chavales de la RAND. Okay. Can go to see around now. Mira, otra vez el informe RAND este.
¿Qué más? Ah, mira, recomienda mantener poderes suníes conservadores y asociarse con gente como Reino Unido, Turquía, Qatar, Arabia Saudí, Francia, en contra de Siria, Rusia e Irán. Nada, pura política ficción, como veis. Abajo os dejamos el informe RAND para que lo miréis si queréis, pero ya os digo que no tiene nada que ver con la realidad. Hasta aquí nos van a dejar. O mañana. El lunes por la mañana. Claro, antes de irnos a Beirut. Sí. Es esto y eso. واحد عربي انجليز ما بعرف انجليزي انا عربي انا لبنان انا امي لبنان بابا لبنان Papá Líbano. هذا لبنان Desde Líbano. هذا كريزي كمان مرة مرة. انتوا ما في تكات تكات 5 ما في Vamos. Merci, thank you. Bueno, pues si leéis los artículos de abajo, veréis que estos argumentos que salen de medios manipulados no se sostienen. Hacer la guerra frente a Irán y Rusia por el gas y el control saudí del petróleo, por favor, ¡qué tontería! De hecho, tan fans somos de la libertad que os enlazo también hasta una entrevista al mismísimo presidente Al-Assad por la televisión rusa, vamos, el mal, para que veáis cómo defiendo la libertad de expresión. Pero bueno, que es muy larga la entrevista, yo que vosotros no la vería, que ya os lo he explicado yo todo muy bien. Y sobre todo, ¿a quién vais a creer? ¿A un dictador o a un premio Nobel de la Paz? Qué guay. نطلعها لهون بس عصية الشاطئ. Ay, ay. ¡Oh! Gracias. Sukram, sukram. Bueno, pues resumiendo, que la guerra de Siria es por lo de las disputas religiosas y el ansia de libertad y democracia. Esto del gas y el petróleo y el informe RAND y eso nada, tonterías. ¿No veis que somos el mundo libre? ¿Cómo íbamos a alimentar nosotros una guerra que ha dejado 250.000 muertos y 11 millones de desplazados solo por intereses económicos? No, hombre, no. Si hubiera sido así, vosotros, nuestra población, nunca nos habríais apoyado. Y lo habéis hecho, ¿no? Además, que los refugiados luego nos vienen fatal, que no nos acaban de gustar, que lo ensucian todo. Bueno, a Turquía no le vienen tan mal, que así tiene un medio de presión a la Unión Europea. Hi. Hello. Spain. Yo creo que esto por ahora noche ya está hecho, la vida que había aquí. La vida ya va a dormir. Yo creo que es más para volver para Esa es la plaza. Sí, más para la plaza. Si esa es la mezquita esa que hemos pasado por la puerta. ¿Hijo de quién? De un presidente como un poco mítico que hubo después de la República, o sea, después de la guerra. Que... El de barba de ahí arriba, dices. Pero dicen que es el hijo, yo no sé quién es, no sé de... No me acabo de enterar bien de la historia. El padre fue un primer ministro aquí que asesinaron en un momento dado. Que la guerra no es por el gas, de verdad, que no es por el gas. Que nosotros nunca haríamos algo así, por mucho que nos guste que todas las familias europeas tengan gas barato, para darse un bañito todas las noches, para dárselo a sus niños, sobre todo, o dos si el niño es muy nervioso, porque es que así duermen mejor, ¿a que sí? Son tan monos. Por ejemplo, el otro día, ¿te acuerdas? ¡Ay! ¡Una guerra! Venga, venga. Where are from where? Spain. From Spain. أهلا وسهلا. إشبيليا، قرطبة. Madrid. Granada. Granada. Madrid. Yes. Madrid y Andalucía. Middle and South. أهلا وسهلا. Oh, Shukran. Shukran. Siempre nos invitan a cosas, tío. Es que. Guau. Kilo. 2 kilo.
Libanés, Ecuador. Libanés, libanés. España. 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 Thank you. تعرف عربي؟ No. عربي؟ Français un peu. Français un peu. Welcome. Thank you very Hello, much. salam. Este señor no dice yo trabajo de 7 a 8. Se viene ahí, pone su puesto y echa todo el día. Y está socializando a la vez que está... Sí, o sea, no tiene esa concepción de trabajo social. Efectivamente, está haciendo las dos cosas a la vez. La gente no creo que piense su sueldo en horas o cuánto cobra la hora o algo así, ¿sabes? Que no, o sea, que el tiempo no se cambia por dinero, no es una relación directa. Entonces sí que creo que están más separados de ese cambio del tiempo por dinero, esa transacción que nosotros la tenemos súper interiorizada y ellos no tanto. No tanto, pero tampoco creo que estén bien. Eso es lo que sí que creo que están más alejados de esa ecuación directa. Creo que sean más generosos o eso, que, o sea, que no, creo que simplemente están más atentos a lo humano, más interesados, ¿sabes? No creo que por decreto seamos más o menos generosos, nosotros simplemente somos generosos en otros contextos. Claro, y que muchas veces que piensas que las cosas son como universales, pero no. Claro, de hecho eso es justo el etnocentrismo, pensar que tu pensamiento es universal, ¿sabes? Ya me entra en plano, tranquilo, ya lo tenemos. Ya está para la historia.